Por ejemplo, si quieren hacer, he visto algunas personas cuando quieren hacer el redoble, por ejemplo, ¿ya? Se preocupan en los pies porque eso suele pasar. Siempre te preocupas cuando estás aprendiendo, obviamente, por los pies. Primero que te salgan los pies. Una vez que terminas que te salgan los pies, vas al cuerpo, porque todo tiene que estar al ritmo de la música. Todo el cuerpo, no solo los pies. Mira, ¿qué pasa si solamente me preocupo por los pies y no por las manos, no por la cadera, no por los hombros, la cabeza y todo mi cuerpo? Solo por los pies. Voy a redoblar, ¿ya? Siempre que digo redoblar, sentirán que allí no me para criticando. Vamos. Por ejemplo, hago redobles, ¿no? Y solamente me preocupo por los pies. ¿Ves? ¿Se dan cuenta que parezco robot? Pero ¿qué pasaría si me preocupo bailando con todo el cuerpo? Mire. ¿Ves la diferencia? Por ejemplo, si no me preocupo de las manos y no me preocupo de los pies, por ejemplo, ¿no? Agarro y hago una vuelta, ¿no? Hago una contravuelta. Lo he visto, que hacen así. ¿Y qué pasaría si le metemos estilo y todo el cuerpo? Bonito, ¿no? Taran, 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 tan, tan, taran, tan, tararara. Taran, tararan, taran, tan, taran, tan, tarar. ¿Ves? Le das forma, ¿me entiendes? Cuando quieres hacer repique, si no le pones movimiento al cuerpo, por ejemplo, le haces el repique. ¿Ves? Pero ¿qué pasaría si le pones estilo con todo el cuerpo? Miren. ¿Ves qué bonito se ve? Si haces el tradicional, el que siempre he ensayado, el tantara, 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 tara, tantara, tantara, tara, tara, tara. ¿Qué pasaría si le metes un poquito de caderas, ¿no? ¿Cómo sería? Tarantara, tantara, 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 tara, tara, tan. Yo le pongo a veces mis manos, ¿no? ¿Ya ves? Son cositas, son unos tips nada más. Y me olvidé el nombre de la chica Mayra, creo que, ¿no? Y para que puedas aprender el zapateo, el primero que tienes que aprender es el tradicional, solamente haces esto. Nada más. Chicas, hagan conmigo. Nada más, ¿ves? Eso es todo. 1, 1. ¿Se dan cuenta? Miren, cuando yo inicié con la agrupación hace 19 años, yo no sabía zapatear. Yo zapateaba ese que siempre zapatean ese. Pero bueno, al menos hacía ese, ¿no? Ese. Algo así. Yo he practicado, hasta ahora sigo practicando. ¿Ustedes creen que yo no entro a mi cuarto, me veo en el espejo o en mi oficina que tengo espejos? ¿Qué pasaría si hago mi mano así? ¿Qué pasaría si hago el pañuelo así? ¿Qué pasaría si hago el gorrito, el hombro, la cadera? Todo es práctica realmente. Entonces, para que te puedas salir, simplemente hagas eso. Nada más. Eso. Nada más. Practica así todo el día. Así, nada más. Así como robot. Ajá. Estás en el trabajo y estás haciendo algo, lavando y haces esto. Tendiendo, lavando, cosiendo. Listo, ¿ves? Nada más. ¿Ves? 1, 1, 1, 1, 1. Cuando le agarres práctica, vas a hacerlo más rápido, ¿no? Ta, tan, ta, tan, ta, tan, ta, ta, tan, ta, ta, tan. ¿Ves? Ta, tan, tara, tan, tan, tara, 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 tan. Y el remate es tara, tara, tan, ¿no? Tara, tara, tan. Nada más. Y ahí aprendes, ya después le pones caderitas, ¿no? Le pones hombritos, cabeza, ¿no? Pero nunca hagan esto, se ve feo, ¿no? Horrible, horrible. O cuando se ve horrible. Bonito, tienen que verse en un espejo. Ahorita ustedes son mi espejo. Más o menos, ¿qué les parece, chicas? Inviten para el 28, por favor.